Bueno, entonces el caso del empleado que no es dueño y que depende, bueno, habrá que verlo, ¿no? Quizás estemos justamente dentro de este tipo de cooperación, ¿eh? O la persona que, por ejemplo, tiene un cine y le llegan un montón de películas y quizás esté obligado a pasar todas las películas, ¿no? Dice, bueno, pero a mí me dan una serie de latas y me dan 10 películas y tengo que pasar las 10 y quizás de las 10 no son todas buenas, ¿no? Bueno, estos casos particulares, lo bueno justamente es consultarlos al sacerdote o una persona que tenga criterio para ver, bueno, cuál es la participación de uno en esa cuestión, ¿no? Lo que sí vale la pena recordar es que hubo gente que fue mártir y dio la vida por la fe cristiana, ¿no? Entonces, en fin, a veces uno podría hacer realmente el esfuerzo con gran sacrificio y, bueno, yo no puedo estar involucrado en esto que de vez en cuando, bueno, roba o tiene algún tipo de actividad inmoral, en fin, el acto de fe, pedir ayuda a Dios y después uno salir a buscar otro trabajo puede realmente ser algo muy meritorio y evidentemente es algo que ayuda a la persona a ser muy santo porque es muy generoso. Un tema para pensarlo, ¿no? Si uno de alguna manera está cooperando de alguna manera con algo que ofende a Dios, algo que va contra las enseñanzas de la Iglesia, mejor no meterse por allí. O por lo menos háblenlo con algún sacerdote que tenga criterio y que les pueda dar una orientación. Y ahora sí, te voy a pedir que leas en todo caso esto, que es la cooperación mediata, cuándo puede ser lícita, a ver si con estos ejemplos que hemos dado se entiende un poco más. La acción del cooperante es en sí misma buena o indiferente. Voy a repetir. La cooperación mediata puede ser lícita si... La acción del cooperante es en sí misma buena o indiferente. Si la intención del cooperante no aprueba el pecado, si hay un motivo para cooperar y si el efecto bueno no es consecuencia del efecto malo. Bueno, esto sería, digamos, dicho, pero después ya les digo, está la realidad y vale la pena justamente en ese sentido buscar consejo, orientación. Bueno, el séptimo mandamiento defiende el derecho de propiedad privada, ¿no? Prohíbe robar porque no es justo quitarle a otro lo que le pertenece lícitamente. El hombre tiene derecho a reservar para sí y para los suyos lo que ha ganado con su trabajo. Y al renglón seguido quiero que les lea, vamos a ir a la diapositiva siguiente, lo que enseña el catecismo, o mejor dicho, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es un libro que les recomiendo, es relativamente nuevo, es del año 2004, y justamente el compendio lo que trata de hacer es sintetizar o recoger todas las encíclicas sociales, sobre todo de León XIII en adelante, sobre temas que tienen que ver justamente con lo que venimos a llamar doctrina social de la Iglesia. Y es un documento precioso, un trabajo muy bueno. Y lógicamente este tema de la propiedad privada, del salario, bueno, es un tema que lo trata con bastante detenimiento. Pues vamos a leer algunos numeritos, te voy a pedirle, Mónica, que me leas algunos numeritos del compendio de doctrina social de la Iglesia, concretamente, primero el número 176. Exacto, el mismo dice, mediante el trabajo el hombre, usando su inteligencia, logra dominar la tierra y hacerla su digna morada. De este modo se apropia una parte de la tierra, la que se ha conquistado con su trabajo. He ahí el origen de la propiedad individual. Muy bien, entonces, efectivamente, Dios hizo la creación para todos los hombres y lógicamente que el hombre, en la medida que va trabajando, va haciendo suyo, aquello con lo que trabaja. Evidentemente hoy la tierra, por ejemplo, es algo que ya está bastante dividida, ¿no? Y ya desde el momento que existen en los países, las naciones, los estados, ya difícilmente existan tierras que no son de nadie, porque si no son de nadie posiblemente pertenezcan al fisco, ¿no? Pero evidentemente y naturalmente el hombre tiene ese derecho que le da su trabajo. Vamos a seguir leyendo lo que dice el compendio de doctrina social de la Iglesia, por favor. La propiedad privada y las otras formas de dominio privado de los bienes aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria para la autonomía personal y familiar y deben ser considerados como ampliación de la libertad humana.
Muy bien, la doctrina social postula que la propiedad de los bienes sea accesible a todos por igual. Y yo me salteé una diapositiva, pero lo podemos decir ahora, que algunos regímenes, o sea, el marxismo, el socialismo, justamente limita ese derecho de propiedad privada buscando o diciendo o promulgando que sea el Estado el dueño de todos, sobre todo los factores de producción, y que efectivamente después las personas tendrán derecho, en fin. El marxismo en ese sentido ha fracasado contundentemente, ¿no? Tanto en la Unión Soviética y en China ahora están avanzando gracias a que se está reconociendo la propiedad privada, porque es algo tan natural de la persona. Bueno, y por último les leo. La tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho a la propiedad privada como absoluto e intocable. El derecho a la propiedad privada como subordinada al derecho al uso común y al destino universal de los bienes. O sea, que no es un derecho absoluto. Muchas veces el derecho de la sociedad, el derecho del bien común, exigirá que ese ciudadano, por ejemplo, ceda parte de su territorio para que se haga una autopista o una ruta, o quizá que parte de sus propiedades pasen a ser de dominio público como cuestión turística, por ejemplo, en fin. O sea que a veces el derecho individual cede ante el derecho de todos los ciudadanos, que evidentemente el Estado también eso lo pagará. Es decir, expropia algún bien, el Estado deberá pagar a esa persona. ¿Qué más? En este mismo sentido, Pío XII nos dice que Dios, supremo proveedor de las cosas, no quiere que unos abunden en demasiadas riquezas, mientras que otros vienen a dar en extrema necesidad. Mientras que otros, de manera que carezcan de lo necesario para los usos de la vida. Que efectivamente hay que buscar que todos los hombres puedan vivir dignamente. Y evidentemente aquel que tiene más tiene una mayor responsabilidad sobre el que tiene menos. Y esta solidaridad que debería existir entre los ciudadanos de un país, también debería existir entre los distintos países. Y los países más desarrollados deberían justamente colaborar para que los menos desarrollados puedan crecer en educación, en conocimiento, y así progresar. Bueno, una obligación de todos es el de la limosna. El que tuviere bienes de este mundo y viendo a su hermano pasar necesidad le cierra las entrañas, ¿cómo mora en él la caridad de Dios? O sea, si uno dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo a quien ve, es un mentiroso, ¿no? Entonces la caridad está obligados todos, cada uno según sus posibilidades. Evidentemente no hay que confundir la caridad con la justicia. Primero hay que vivir la justicia, las leyes laborales, previsionales. Sería una equivocación querer suplir con obras de caridad los deberes de justicia. En este sentido, el Código de Derecho Canónico prescribe que todos tienen el deber de promover la justicia social, así como ayudar a los pobres con sus bienes. Pensemos que todos somos administradores de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Bueno, dos temas y vamos terminando porque ya es la hora, que tienen que ver con el séptimo mandamiento: el juego y las mascotas. El juego puede llegar a convertirse en un vicio, ¿no? Y lo que no hay derecho es hacer gastos desproporcionados cuando hay gente que está padeciendo de necesidades básicas en las mascotas. Lo que hay que hacer es darles, digamos, tratarlas con cariño, con amor, pero los gastos que sean lógicos, ¿no? Muy bien. Dos posibilidades en las que un acto en contra de la propiedad privada no es considerado robo: los casos de extrema necesidad, siempre y cuando uno no ponga al otro en esa misma necesidad, y los casos de oculta compensación, serían temas para hablar con detenimiento. Bueno, y terminamos diciendo, falta alguna cosita más, que los robos pequeños, si son prolongados en el tiempo, pueden llegar a convertirse en robos grandes y en pecados grandes. En fin, así terminamos. Hemos dado un pantallazo un poco rápido de este séptimo mandamiento de la ley de Dios. Los invito entonces la semana que viene a que veamos juntos el octavo mandamiento de la ley de Dios. Así que será hasta la semana que viene. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias.
El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia.